Capítulo 29. Es posible vivir prescindiendo totalmente del baile. Se conocen muchos casos de jóvenes que han pasado muchos meses enteros sin asistir a ningún baile ni a nada que se le pareciera, sin sufrir por ello ningún daño, ni en cuerpo ni en alma. Pero una vez se ha empezado, una vez se ha sentido, aunque sea levemente, el placer de girar rápidamente al son de una música, es difícil renunciar a la tentación de pedir que se repita. Frank Churchill ya había bailado una vez en Highbury y ahora suspiraba por volver a bailar. Y la última media hora de una velada que el señor Woodhouse consintió en pasar con su hija en Randalls, los dos jóvenes la dedicaron en hacer proyectos sobre aquella cuestión. La iniciativa había sido de Frank, así como el mayor interés en conseguir lo que deseaba, ya que ella prestaba gran atención a las dificultades y consideraba que debía ser algo digno y adecuado a las circunstancias. Pero a pesar de todo, Emma tenía tantos deseos de volver a demostrar lo maravillosamente que bailaban el señor Frank Churchill y la señorita Woodhouse, algo que no tenía que enrojecer al compararse con Jane Fairfax, y también tantos deseos simplemente de bailar, sin que contara el maligno aguijón de la vanidad, que le ayudó primero a medir el salón en el que estaban para saber cuántas personas podían caber allí, y luego a tomar las medidas de la otra sala de estar, con la esperanza de descubrir, a pesar de lo que el señor Weston podía decirles que eran exactamente las mismas dimensiones, que era un poco más grande. La primera predisposición del joven de que el baile que había empezado en casa del señor Cole debía de terminar en aquella casa, que se reunieran las mismas personas que la vez anterior, y que la encargada de tocar el piano sería la misma, halló la aprobación más inmediata. El señor Weston acogió la idea con gran entusiasmo, y la señora Weston se comprometió gustosamente a tocar durante todo el tiempo que ellos quisieran dedicarse a bailar. Y acto seguido se aplicaron a la grata tarea de calcular exactamente cuáles serían las parejas y a destinar a cada una de ellas la porción de espacio indispensable. Usted, la señorita Smith y la señorita Fairfax serán 3, y las 2 señoritas Cox, 5. Repetía Frank Churchill una y otra vez. Y por otra parte están los 2 Gilbert, Cox hijo, mi padre y yo. Y además el señor Knightley. Sí, seremos lo suficientes para divertirnos. Usted, la señorita Smith y la señorita Fairfax serán 3, y las 2 señoritas Cox, 5. Y para 5 parejas habrá mucho espacio. Pero no tardó mucho en cambiar de opinión. Bueno, no sé si habrá espacio suficiente para 5 parejas. Casi me parece que no. Y poco después, después de todo, por 5 parejas no vale la pena organizar nada. Si uno piensa con calma en lo que eso significa, 5 parejas no son nada. No va a salir bien invitando solo a 5 parejas. Ha sido una idea que se nos ha ocurrido en un mal momento. alguien dijo que estaban esperando a la señorita Gilbert en casa de su hermano, que debía de ser invitada con los demás. Otro era de la opinión que la señora Gilbert, si se lo hubiesen pedido, hubiera bailado en casa de los Cole. Se habló también del hijo menor de los Cox, y por fin, después de que el señor Weston hubiese nombrado a unos primos suyos que también debían ser incluidos en la lista, y de otra amistad suya muy antigua a la que no podía desairar, se llegó al convencimiento de que las 5 parejas serían por lo menos 10, y empezaron a hacerse curiosos cálculos acerca de las posibilidades de meter a toda aquella gente en el salón. Las puertas de las 2 salas se hallaban enfrente la una de la otra. ¿No podríamos usar las 2 salas y aprovechar también el espacio de la puerta para bailar? Esta parecía ser la mejor idea, pero la mayoría pidió que se buscase una solución más adecuada. Emma dijo que resultaría un poco vulgar.
La señora Weston se preocupaba por la cena, y el señor Woodhouse se opuso decididamente por motivos de salud. La cosa le hubiera inquietado tanto que había que desechar el proyecto. «Oh, no», dijo. «esto sería el colmo de la imprudencia. No puedo consentirlo por Emma. Emma no es una muchacha fuerte. Iba a pillar un resfriado terrible. Y la pobre Harriet también. Y todos ustedes igual. Señora Weston, tendrá usted que guardar cama. No les deje hablar de disparates como este. Por favor, no les deje hablar de estas cosas. Ese joven», dijo bajando la voz, «no tiene ni pizca de seso. No se lo diga a su padre, pero ese joven no rige bien. Toda la tarde a cada momento está abriendo las puertas y las deja abiertas sin ninguna consideración. No piensa en las corrientes de aire. Yo no quiero indisponerle con él, pero le aseguro que ese joven de seso tiene muy poco». La señora Weston quedó muy apenada al oír estas frases de reproche. Sabía la importancia que tenían e hizo todo lo que pudo por disipar sus aprensiones. Se cerraron todas las puertas, se abandonó el proyecto de comunicar las dos salas y se volvió de nuevo al plan primitivo de bailar tan solo en el salón en el que entonces se encontraban. Y con tan buena voluntad por parte de Frank Churchill, que el espacio que un cuarto de hora antes apenas se consideraba suficiente para 5 parejas, se intentó convertirlo en holgado para 10. «Hemos sido demasiado generosos», dijo. «Concedíamos mucho más espacio del necesario. Aquí 10 parejas caben perfectamente». Emma protestó. Sería un gentío horrible. No hay nada peor que bailar sin espacio para moverse. Sí, cierto», replicó él muy serio. «Sería horrible». Pero siguió tomando medidas y por fin terminó diciendo: «A pesar de todo, creo que 10 parejas tendrían espacio más que suficiente». No, dijo Emma. Sea usted un poco razonable. Sería horroroso estar tan apretados. No hay nada más desagradable que bailar rodeado de mucha gente. Y ese gentío en un sitio tan pequeño. «Desde luego eso no puedo negarlo», replicó. «Estoy totalmente de acuerdo con usted. Ese gentío en un sitio tan pequeño...» «Señorito Woodhouse, tiene usted el don de describir muy gráficamente las cosas en muy pocas palabras. Exquisito, verdaderamente exquisito. Sin embargo, después de haberle dado tantas vueltas, cuesta mucho dejarlo correr. Mi padre se llevaría una decepción. Y en resumidas cuentas, aunque no sé muy bien por qué, yo soy más bien de la opinión de que 10 parejas cabrían perfectamente aquí dentro». Emma se dio cuenta de que sus galanterías no eran muy espontáneas y que él opondría resistencia antes de renunciar al placer de bailar con ella. Pero aceptó el cumplido y olvidó todo lo demás. Si alguna vez llegaba a pensar en casarse con él, valdría la pena detenerse a pensar con calma y tratar de calibrar el valor de su inclinación por ella y de comprender las características de su temperamento. Pero para todos los efectos de su amistad, el joven era más que suficientemente amable. Antes de las 12 de la mañana del día siguiente, Frank Churchill llegaba a Hartfield y entró en la sala exhibiendo una sonrisa tan agradable que demostraba bien a las claras que no había abandonado su proyecto. Pronto se vio que venía a anunciar alguna idea feliz. «Bueno, señorita Woodhouse», empezó a decir casi inmediatamente, «confío que la afición que usted siente por bailar no ha desaparecido por completo con el terror que le inspiraban las reducidas dimensiones de las salitas de la casa de mi padre. Traigo una nueva proposición acerca de este asunto.
Ha sido una idea de mi padre que solo esperaba su aprobación para ser puesta en práctica. Puedo aspirar al honor de que me conceda usted los 2 primeros bailes de esta pequeña velada que pensamos que podría celebrarse no en Randalls, sino en la hostería de la Corona. ¿En la Corona? Sí. Si usted y el señor Woodhouse no ven ningún obstáculo, y confío en que no, mi padre espera de la amabilidad de sus amigos que le honren con su visita en la hostería. Allí puede ofrecerles más comodidades y una acogida no menos cordial que en Randalls. Ha sido idea suya. La señora Weston no ve ningún inconveniente, con tal de que ustedes estén de acuerdo. Y esta es también nuestra opinión. Oh, tenía usted toda la razón. 10 parejas en cualquiera de las 2 salas en Randalls hubiera sido algo realmente insufrible. ¡Qué horror! Durante todo el rato yo me daba cuenta de que usted tenía mucha razón, pero tenía demasiados deseos de defender algo para demostrar que cedía. ¿No le parece una idea mucho mejor? ¿Está usted de acuerdo? Confío en que dará usted su consentimiento. Me parece que es un proyecto al que nadie puede poner reparos, si no los pone el señor y la señora Weston. A mi modo de ver, es espléndido. Y por lo que a mí respecta, estaré contentísima de... Sí, creo que era la única solución que podía encontrarse. Papá, ¿no te parece una solución excelente? Emma se vio obligada a explicarse de nuevo antes de ser comprendida del todo. Y luego, como se trataba de algo nuevo, para que lo aceptara, fue preciso que le hicieran una serie de consideraciones. No. A mí lo que me parece es que dista mucho de ser una solución excelente. Es una idea muy desafortunada. Mucho peor que la otra. La sala de una posada siempre es un sitio húmedo y peligroso. Nunca está bien ventilado y no es un lugar propio para ser habitado. Si tienen que bailar, es mejor que bailen en Randalls. Nunca he estado en esta sala de la Corona. Ni conozco a nadie que la haya visto por dentro. Pero... No. Lo encuentro un plan pero que muy malo. En la Corona, todo el mundo va a pillar unos resfriados peores que en cualquier otro sitio. Precisamente iba a decirle, dijo Frank Churchill, que una de las grandes ventajas de este nuevo proyecto es el poco peligro de que alguien coja un resfriado. En la Corona el peligro es mucho menor que en Randalls. Quizá el señor Perry tuviera motivos para lamentar este cambio, pero nadie más. Caballero, dijo el señor Woodhouse, acalorándose un poco. Se equivoca usted de medio a medio si supone que el señor Perry es un hombre capaz de una cosa así. El señor Perry lo siente muchísimo cuando alguno de nosotros cae enfermo. Pero lo que no entiendo es por qué cree usted que el Salón de la Corona será un lugar más seguro que la casa de su padre. Pues sencillamente por el simple hecho de ser más espacioso. No tendremos necesidad de abrir ninguna ventana. Ni una sola ventana en toda la velada. Y es que esta horrible costumbre de abrir las ventanas, dejando que entre el aire frío que actúa sobre el cuerpo sudoroso, la que, como usted sabe muy bien, es la responsable de esas desgracias. Abrir las ventanas. Pero sin duda alguna, señor Churchill, a nadie se le hubiera ocurrido abrir las ventanas en Randalls. Nadie hubiera podido ser tan imprudente. En mi vida he oído decir una cosa semejante. Bailar con las ventanas abiertas. Estoy seguro de que ni su padre, ni la señora Weston, la pobre señorita Taylor como antes la llamábamos, lo hubieran consentido. Pero siempre hay algún joven alocado que se escurre sin que nadie le vea detrás de una cortina y entreabre la ventana. Yo misma lo he visto hacer muchas veces. ¿Lo dice de veras? Dios nos asista. Nunca lo hubiera supuesto. Pero es que yo vivo fuera del mundo y muchas veces me quedo asombrado de lo que me dicen.
Sin embargo, esto ya significa una diferencia. Y quizá cuando volvamos a hablar de ello... Pero esta clase de cosas requieren pensárselo mucho. No se pueden decidir con prisas. Si el señor y la señora Weston fueran tan amables que vinieran a verme una mañana, podríamos hablar del asunto y veríamos lo que se puede hacer. Pero es que, por desgracia, dispongo de tan poco tiempo. ¡Oh! Interrumpió Emma. Tendremos tiempo de sobras para hablar de todo. No hay ninguna prisa. Si pudiera lograrse que el baile fuera en la Corona, papá, sería muy conveniente para los caballos. Tendrían las cuadras muy cerca. Sí, querida, en eso tienes toda la razón. Esto es una gran cosa. No es que James se queje nunca, pero siempre que se pueda, es mejor tener consideración con los caballos. Si pudiera estar seguro de que la sala estará bien ventilada... Pero, ¿podemos fiarnos de la señora Stokes? Lo dudo. Yo no la conozco ni de vista. Puedo responder de todos esos detalles, porque la señora Weston en persona se ocupará de ellos. La señora Weston se encarga de la dirección general de todo. Ya ves, papá. Supongo que esto te tranquilizará. Nuestra querida señora Weston, que es el cuidado personificado. ¿Te acuerdas de lo que dijo el señor Perry hace muchos años, cuando tuvo el sarampión? Si la señorita Taylor se encarga de arropar a la señorita Emma, no tiene que tener usted ningún miedo de que se destape. Muchas veces te lo he oído contar como haciéndole un gran elogio. Sí, es verdad. Es verdad que el señor Perry lo dijo. Nunca lo olvidaré. Mi pobre Mita. Llegaste a estar muy mal con el sarampión. Bueno, quiero decir que hubieses llegado a estar muy mal, de no ser por los muchos cuidados de Perry. Durante una semana vino 4 veces al día. Desde el principio ya dijo que era un sarampión muy benigno. Y esto era lo que nos consolaba más. Pero a pesar de todo, el sarampión siempre es una enfermedad terrible. Confío en que cuando alguno de los pequeños de la pobre Isabela tenga el sarampión, mandará a llamar a Perry. Mi padre y la señora Weston están en la Corona en estos momentos, dijo Frank Churchill, estudiando la capacidad del local. Yo los dejé allí y vine a Hartfield porque estaba impaciente por saber su opinión, y también porque esperaba que la convencería para que fuera a reunirse con ellos y pudiera exponer su criterio sobre el terreno. Los dos me rogaron que se lo dijera así. Le daría a usted una gran alegría si ahora me permitiera acompañarla hasta allí. Sin usted no podemos tomar ninguna decisión definitiva. Emma se sintió muy halagada al ver que la convocaban para tal asamblea. Y después de hacer prometer a su padre que durante su ausencia reflexionaría sobre todo lo que habían estado hablando, los dos jóvenes salieron inmediatamente en dirección a la hostería de la Corona. Allí les esperaban el señor y la señora Weston, muy contentos de verla y de recibir su aprobación, muy ocupados y muy felices, cada cual de un modo diferente. Ella poniendo pequeños reparos, y él encontrándolo todo perfecto. «Emma», dijo ella, «el papel de las paredes está en peor estado de lo que yo pensaba. Mira, hay trozos en que ya ves que está espantosamente sucio, y el arrimadero está mucho más amarillento y deslucido de lo que podía imaginarme». «Querida, eres demasiado exigente», dijo su esposo. «¿Qué importancia tiene? A la luz de las velas no vas a ver nada de todo eso. Te parecerá tan limpio como Randalls a la luz de las velas. Nunca nos fijamos en esas cosas cuando vamos a un club». Aquí probablemente las señoras cambiaron una mirada que significaba: los hombres nunca saben cuándo las cosas están limpias o no lo están.
y los caballeros tal vez pensaron para sus adentros: las mujeres siempre se preocupan por esas pequeñeces y naderías. Sin embargo, surgió una dificultad que los propios caballeros no desdeñaron. Se trataba del comedor. En la época en que se construyó la sala de baile, no se había pensado en la posibilidad de que allí se celebrasen también comidas, y el único anexo que habían añadido había sido una pequeña sala de juego. Ahora bien, esta sala de juego se necesitaría como tal, y en el caso de que los 4 organizadores considerasen más conveniente prescindir del juego, ¿no era demasiado pequeña para que allí se pudiera cenar cómodamente? Para aquel objeto podía disponerse también de otro salón mucho más espacioso, pero se hallaba en el otro extremo del edificio, y para llegar hasta él se tenía que pasar por un corredor muy poco presentable. Eso creaba una dificultad. La señora Weston temía que en este corredor los jóvenes estuvieran demasiado expuestos a las corrientes de aire, y ni Emma ni los 2 caballeros se resignaban a la perspectiva de tener que cenar apretujados en una estancia pequeña. La señora Weston propuso que no se preparara una cena en toda regla, sino que solo se sirvieran emparedados, etc., en la salita más reducida. Pero la sugerencia se descartó como una idea poco afortunada. Un baile particular, en el que los invitados no pudieran sentarse a la mesa para cenar, fue considerado como un vergonzoso fraude a los derechos de las damas y de los caballeros, y la señora Weston tuvo que renunciar a volver a hablar de ello. Pero poco después se le ocurrió otra solución, y asomándose a la salita de juego, comentó: «Tampoco me parece que sea tan pequeña. Al fin y al cabo, tampoco seremos tantos». Y al mismo tiempo el señor Weston, mientras recorría grandes pasos el corredor, exclamaba: «Querida, me parece que exageras un poco con este corredor. Después de todo, no es tan largo como dices, y no se nota ni la menor corriente de aire de la escalera». «Lo que yo quisiera», dijo la señora Weston, «es saber lo que preferirían la mayoría de nuestros invitados. Debemos decidirnos por lo que sea del agrado del mayor número de nuestros amigos, si es que puede averiguarse qué es lo que piensa la mayoría». «Sí, esto es verdad», exclamó Frank. «la pura verdad. Usted quiere saber cuál es la opinión de sus vecinos. Es una idea que solo podía ocurrírsele a usted. Si pudiéramos consultar a los principales, a los Cole, por ejemplo, no viven muy lejos de aquí. ¿Voy a visitarles? ¿O a la señorita Bates? Aún viven más cerca. Aunque no sé si la señorita Bates representaría la opinión del resto de los invitados. Me parece que necesitamos consultar con más personas. ¿Qué les parece si voy a ver a la señorita Bates y le digo que venga a reunirse con nosotros?» «Pues, me parece muy bien, si es usted tan amable», dijo vacilando la señora Weston. «Si cree usted que puede sernos de alguna utilidad». «La señorita Bates no nos va a solucionar nada», dijo Emma. «Se desharán cumplidos sin agradecimientos, pero no nos va a resolver el problema. Ni siquiera prestará atención a lo que se le pregunte. No veo ninguna ventaja en consultar a la señorita Bates». «Pero es tan divertida, tan extraordinariamente divertida. A mí me encanta oír hablar a la señorita Bates, y tampoco necesito traer a toda la familia». En este punto el señor Weston se incorporó al grupo, y al oír la proposición que se había hecho, le dio su decidida aprobación. Sí, Frank. Ve a buscar a la señorita Bates, y terminemos de una vez con este asunto. Estoy seguro de que le entusiasmará la idea, y no conozco a ninguna persona más indicada que ella para ayudarnos a resolver estas dificultades.
Ve a buscar a la señorita Bates. Nos estamos poniendo demasiado escrupulosos. Ella es una lección viviente de cómo ser feliz. Pero trae a las dos. Diles a las dos que vengan. ¿Las dos? Aquella señora anciana... ¿Qué anciana? No, hombre, no. Te estoy hablando de la joven. Te consideraré un soquete si traes a la tía sin la sobrina. Oh, comprendido. Al principio no lo había captado. Pues desde luego, si lo prefiriera así, intentaré convencerles a las dos para que vengan. Y salió rápidamente. Mucho antes de que regresara acompañando a la menuda, pulcra y vivaz tía y a su elegante sobrina, la señora Weston, como mujer equilibrada y como buena esposa, había vuelto a examinar las condiciones del corredor y advirtió que sus inconvenientes eran mucho menores de lo que antes había supuesto. La verdad es que casi insignificantes. Y aquí terminaron las dificultades para tomar una decisión. Todo lo demás, por lo menos en teoría, no presentaba ningún problema. Los detalles complementarios de la mesa y las sillas, las luces y la música, el té y la cena se resolverían solos. O se dejaron de lado como nimiedades, a resolver en cualquier momento entre la señora Weston y la señora Stokes. No cabía duda de que todos los invitados iban a asistir. Frank ya había escrito a Enscombe, proponiendo prolongar su estancia en Highbury durante unos cuantos días más a las 2 semanas acordadas, y no era posible que se negaran a complacerle. Iba pues a celebrarse un magnífico baile. Cuando llegó la señorita Bates, se declaró totalmente de acuerdo con todo lo que le propusieron. Ya no se requería su ayuda para dar ideas, pero para probarlas, y en este aspecto era mucho más de fiar, fue acogida con toda cordialidad. Su aprobación fue total e inmediata, circunstanciada, calurosa e incesante. No podía por menos de complacer a todos. Y durante media hora más estuvieron yendo de un lado a otro de las diferentes salas, los unos haciendo sugerencias, los otros recibiéndolas y todos gozando ya de antemano de la alegre reunión que se estaba organizando. El grupo no se disolvió sin que Emma no hubiese prometido en firme al héroe de la velada los 2 primeros bailes, ni sin que el señor Weston, que la había oído por casualidad, murmurase al oído de su esposa: Se los ha pedido a ella, querida. La cosa marcha. Ya sabía ya que lo haría.